Polanski es uno de los, lo tengo que confesar abiertamente, Roman Polanski es uno de los directores de mi adolescencia. Si hay 10 directores que marcaron mi primera educación cinéfila, uno fue Polanski. Más allá de subas y bajas, virtudes y defectos de su cine, ver en la adolescencia 7, 8 películas de Polanski, que muchas de ellas están entre lo mejor que hizo hasta ahora, fueron un impacto muy fuerte para mí. Verlas en copias destruidas en algunos casos, siempre fílmico, ¿no? En un cine que no existe más, el cine arte, o en algunos cines de la Avenida Corrientes, que pasando el Obelisco, ¿no? Yendo al Bajo, había un cine que se llamaba Rotary, que quedaba en Corrientes al 500, y otro cine que se llamaba Rosemary. Y ahí vi por primera vez El bebé de Rosemary, una de las obras maestras para mí de la historia del cine, además de que es una gran película de Polanski. Y cuando vi las películas iniciales, o por lo menos todo lo que había hecho Polanski hasta mediados de la década del 70, junto a Fellini, junto a Bergman, junto a Truffaut, junto a Godard, junto a Antonioni, junto a Marco Ferreri, otro director italiano, tal vez ahí están los 10, 12 directores que tal vez decidieron inconscientemente que me dedicara a esto. Partimos de la base que Polanski nació en París, pero que sus papás, después se fue a vivir a Polonia, y sus papás murieron en campos de concentración. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, Polanski, que creo que va a cumplir 70 años dentro de poco, se dedica, empieza a estudiar en una escuela de cine, una escuela de las más importantes que hubo hasta determinado momento, que quedaba en la ciudad de Lodz, o Lodz, en Polonia, desde donde va a surgir no únicamente Polanski como director, sino otros grandes representantes del cine polaco, de la historia del cine polaco, y de la historia del cine también, allá a mediados de los años 50, 60, como Krzysztof Zanussi, Jerzy Skolimowski, Jerzy Kawalerowicz, y tal vez el nombre más rimbombante de todos ellos, el de Andrzej Wajda, que sigue haciendo cine. La escuela de Lodz fue una escuela tan importante como estudiar, digamos, en una escuela de cine en París, en los años 60, 50. Polanski hace muchos cortos antes de hacer su primer largo. Los cortos están acá en la escuela. Hay un par de cortos muy buenos, uno que se llama Mamíferos, y otro corto de los inicios de Polanski, estamos hablando de Polanski con 20, 22 años, que es un corto de culto, que se llama Dos hombres en un armario, que se llama Dos hombres en un armario, donde dos personajes salen del agua, salen del mar con un ropero, y tratan de ubicar ese ropero, ese armario en algún punto de la ciudad, y son constantemente rechazados. Esto es, en todo caso, es un corto que al mismo tiempo es una alegoría política, ¿no? Sobre lo más crudo del comunismo, ¿no? Que, bueno, Polonia estaba vigilado por la Unión Soviética, ¿no? Y por eso los personajes cerca del final del corto van a tener, como no tienen lugar donde establecerse, van a ser obligados a meterse en el agua otra vez con el ropero. Estoy hablando de un corto tan, pero tan celebrado y tan famoso como el corto inicial de Truffaut, ¿no? Como Los Mocosos, Les Mistons. Después vendría la ópera prima en el largo, que a mí me gusta mucho. Esta película la vi varias veces, que la filmó en Polonia, que se llama El cuchillo bajo el agua. Es una historia de una simpleza alarmante. Son 3 personajes, un matrimonio y un joven que sabe manejar un velero, que deciden irse ahí a la deriva un día con mucho sol, a ver qué pasa. Y empieza a surgir una tensión muy importante, lógica, entre los 3 personajes, mucho más cuando el joven, tal vez sin quererlo, empieza a seducir a la señora casada. Y hay una escena que me quedó marcada de por vida, ¿no? El muchacho del velero, en esta ópera prima de Polanski, que tiene guión de Jerzy Skolimowski, otro de los directores que nombré,
juega, no voy a hacer esto porque se va a romper el micrófono, hace poner la mano al esposo y juega con un cuchillo todo el tiempo. Es un poco la metáfora de la película, ¿no? Que los tres personajes se están desplazando a un lugar donde puede producirse, digamos, una muerte. Este jueguito, ¿saben en qué película lo vi? Después no lo hagan porque es peligroso. Lo vi en Aliens, de James Cameron, cuando llega la tripulación de marines que van a matar a todos los bichos, ¿no? Como dicen ahí. Y se plantan en la zona, en un lugar de almuerzo que comen, una comida horrible que les dan, y lo agarran al más tonto de los marines, lo agarra uno que parece marine, literalmente, lo agarra del cuello y el androide, siempre hay un androide en Alien, que está interpretado por Lance Henriksen, hace el jueguito con ese y lo asusta, ¿no? Y después viene una escena donde Ripley, Sigourney Weaver, descubre que ese tipo que él creía que era un ser humano es un androide, porque va desprendiendo, ¿viste? Esa cosita blanca. No lo vi en otras películas, pero es un juego periculoso, ¿no? Hacer eso. Después Polanski hace una serie de obras maestras en los años 60, una película sobre la locura, la alienación como Repulsión, con Catherine Deneuve, ya en Francia. Hace una película que el otro día la estaban dando en Canal 7. Yo digo, esto yo ya lo vi. Todavía uno, esta memoria perra que uno tiene, uno ve dos planos de una película y me acuerdo cuál es. Y la película es Cul-de-sac. Cul-de-sac es una película con toques de Ionesco, de Beckett, una película que trabaja mucho el absurdo, donde trabaja, entre otros actores, la hermana de Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac, que murió en un accidente a los 27 años, tan hermosa como Catherine. Luego Polanski hace, tal vez no me gusta tanto hoy en día, porque me parece que se agotaron algunos de los recursos, hoy no son nada originales, la primera parodia sobre el terror, que es La danza de los vampiros. La danza de los vampiros es una película de culto, pero de culto enorme, ¿no? Hay gente que ha visto 20 veces La danza de los vampiros, que es divertida, tiene momentos muy logrados, está toda la iconografía de películas de vampiros, pero parodiado en gran parte, pero se respeta todo. Se respeta la llegada de un Van Helsing y un ayudante a un castillo, el asistente ayudante es Polanski como actor, y algunas particularidades todos sabemos, ¿no? El tema de los vampiros, ¿no? Se reflejan en los espejos, le tienen miedo a los crucifijos, duermen en ataúdes, es decir, hay que poner ajos por todos lados y, si posible, matarlos con una estaca en el corazón. Bueno, esto se ve reflejado en algunas escenas de manera muy particular, porque hay una gran escena de La danza de los vampiros donde todos bailan, un montón de gente invitada a una fiesta, y cuando se van acercando a un espejo, los únicos tres que se reflejan son el viejo profesor, Polanski y una chica. La chica Sharon Tate, la que era la esposa de Polanski, una mujer hermosísima, muy buena actriz, modelo. Y entre otras cosas, La danza de los vampiros muestra una escena donde el hijo del Drácula de esta película y es un muchacho con inclinaciones homosexuales y lo corre por todo el castillo Polanski. Entonces tiene que ver a Petizo Polanski escondiéndose de este muchacho. Luego de esta película viene esa obra maestra imbatible que es El bebé de Rosemary, basada en La semilla del diablo, el cuento la novela de Ira Levin, que bueno, hablar de Rosemary en 4 palabras es casi un insulto, ¿no? Pero si nunca vieron la película, véanla. Y alguna vez que se cumpla un aniversario redondo de la película, siempre es bienvenido volver a ver la película y recapacitar en ese terror fuera de campo que hay en la película. Esta enorme película de la historia del cine, lo que voy a contar ahora todos lo saben, trajo más de un dolor de cabeza a Polanski,
porque siempre existen los fanatismos desmesurados. Y Charles Manson y sus acólitos decidieron que, bueno, fanáticos del bebé Rosemary, decidieron, bueno, hay que matar a Polanski. Como el imbécil ese que mató a John Lennon en 1980. Invadieron la mansión de Polanski, donde vivía con su esposa, Sharon Tate, que estaba embarazada de 8 meses. No estaba Polanski, estaba de gira presentando la película. Bueno, asesinaron a todos, incluyendo a Sharon Tate, que la cortaron en 20 pedacitos, mancharon las paredes con sangre, Pigs, Helter Skelter, de ahí sale el tema de los Beatles, del álbum blanco. Y bueno, ¿hasta dónde puede llegar el fanatismo por una película, no? Manson está en la cárcel, ya encontró a Dios varias veces, a Buda, encontró a todos, hasta este que vino hace poco acá. Y bueno, y Polanski, en su libro de memorias, que son bastante aburridas las memorias de Polanski, sí, hay momentos divertidos, por supuesto, cuenta algo muy interesante, muy jodido, ¿no? Él dice, la mejor manera de olvidarme de ella fue empezar a acostarme con prostitutas durante 2 años. Y efectivamente lo hizo. Y no es casual, cinematográficamente hablando, que la siguiente película de Polanski, a Rosemary, haya sido Macbeth, que es la adaptación de la obra de Shakespeare más sangrienta posible, donde no es que se ve con lujo de detalles cómo se cortan cabezas, pero al Macbeth de Polanski le cortan la cabeza literalmente, va rodando el cuerpo sin la cabeza, y después la cabeza es pasada de mano en mano, como si fuera una pelota de rugby, por quienes acaban de derrocarlo. Es la versión más sucia, roñosa, sangrienta de la obra Macbeth. Que no es una buena película, ni hablar comparada con la de Wells, ¿no? Pero que tiene sus momentos. Hay una especie de autenticidad sobre la roña y sobre la desmesura y sobre la sangre que la hace genuina la película. Tiene sus baches. El festivo Polanski, para decirlo de algún modo, empieza a tener problemas con la ley. Problemas que se van a acrecentar con el paso de los años, o que van a aumentar. Después de esta película, Macbeth, viene una película fallida, una comedia que se llama ¿Qué? Así se llama ¿Qué? Con Sidney Rom, una actriz de aquellos años 70, muy linda, de origen australiano, si no mal lo recuerdo, que vista a la distancia me parece que la única motivación de la película era que Polanski quería acostarse con Sidney Rom, y efectivamente lo consiguió. Estamos en 1975, cuando Polanski hace otra de sus obras maestras, que es El Inquilino. No confundí con otros inquilinos que aparecen en los videoclubes, ¿no? Hay muchos inquilinos en la historia del cine. Pero El Inquilino es un personaje que interpreta él, que se llama Trelkovsky, es un muy buen actor Polanski, y que va a un inquilinato a hospedarse, donde supuestamente quien estuvo antes ahí intentó suicidarse y está internado en estado comatoso, tirándose por la ventana. Por más que él no lo quiere hacer, poco a poco, entre lo pesados y acosadores que son los vecinos y su fragilidad, porque es un personaje muy frágil, el de Trelkovsky, él se va mimetizando en ese personaje que estuvo ahí. Y hay una escena que ustedes van a decir, ¿y qué pasa? No pasa nada, pero es brillante la escena. A mí me gusta ese tipo de misterio, ¿no? En el cine. Trelkovsky, en París, ¿no? Transcurre la película, me acuerdo que es en invierno, él está con un gabán, con las solapas bien levantadas, véanla, está la película acá, va a buscar cigarrillos al kiosco de enfrente, kiosco café, algo así, y le dice, no me acuerdo qué marca era, ¿tiene Marlboro?
Y el tipo le dice, no, no, se acabaron los Marlboro, pero tengo, no sé, Parliament, tengo Gitans. No, está bien. Se da vuelta él para irse y el tipo le dice, el señor que vivía donde usted vive fumaba Gitans. Y se va. Al día siguiente tampoco hay Marlboro. Y se va. Al tercer día compra los Gitans. Y esa es una pequeña porción de lo que le va pasando al personaje, que hasta va a aparecer vestido de mujer en un momento. Ahora, uno no sabe, y ahí está la incertidumbre que tiene Polanski en sus grandes momentos cinematográficos, si esto que le ocurre a Trelkovsky es una construcción mental de él, por su paranoia y su fragilidad, o si en realidad son los vecinos los que le hinchan las pelotas todo el tiempo para que le pase eso. Luego del Inquilino, Polanski hace una película que, confieso, hace años que no veo, o que no vuelvo a ver, que en su momento me gustó, se llama Tess, la película, protagonizada por una muy joven Nastasia Kinski, que también fue pareja de Polanski. La pregunta será, ¿qué tendrá el petizo, no? Polanski. Y Tess es una historia también con todo el look polanskiano, o el universo polanskiano, pero dentro de un mundo bucólico, ¿no? Con mucho árbol, con mucho pastizal. Está basada en una famosa novela, Tess. Y en ese año, ¿cuándo fue? 79, 80, Polanski estuvo en Buenos Aires con Nastasia Kinski y presentaron la película en el marco de una muestra de cine francés. Yo me acuerdo que estuve en el cine Broadway. Y fue una ovación, pero el maestro Polanski en Argentina por primera vez. Polanski tenía, pongamos, 45 años, 50, no, 45, y Nastasia tenía 20, ¿no? Y bueno, estaba ahí, ¿no? Uno adolescente deslumbrado por Nastasia Kinski, ¿no? Luego vienen algunos problemas cinematográficos y privados. Polanski, su voracidad sexual, lo lleva a entrometerse en algunas cosas prohibidas por la ley, que por ejemplo es acostarse con menores. Dicen que todo este hecho se produjo en la casa de Jack Nicholson, que bueno, deja pasar a todo el mundo, ¿no? Nicholson. A partir de ese momento Polanski va a juicio y tiene la entrada prohibida en los Estados Unidos. ¿Quiénes tienen la entrada prohibida, entre otros? Bueno, los talibanes, obviamente, Maradona y Polanski. Y va a juicio y surgen las dos adolescentes, algunas dicen, qué sé yo, llevados por alguien que quería cagarle la vida a Polanski, ¿no? La cuestión es que Polanski aparece en las primeras planas de los policiales durante muchos años, del rubro policial. Y Nicholson se muda enseguida, Nicholson, ¿no? La década del 80 para mí es una década muy inestable de Polanski. Hace una película muy mala para mí que se llama Piratas, que es un intento de recrear cinematográficamente un cine que a él le gustaba, que era el cine de piratas cuando era adolescente. Trabaja Walter Matthau, un muy buen actor, ¿no? En la película, es lo único rescatable. Me saltó alguna película y en esos años inestables también Polanski filma Búsqueda frenética, que el título original es Frantic, con Harrison Ford, cuando Harrison Ford trabajaba en todas las películas, que es un homenaje constante al cine de Hitchcock, la película. Es decir, la historia es hitchcockiana, el MacGuffin, la segunda oportunidad. Está bien la película, digamos, es tan visible, tan transparente, la imitación que no molesta ya. En esa película, Frantic, o Búsqueda frenética, aparece como actriz acompañando a Ford la actual esposa de Polanski, Emmanuelle Seigner se llama. Una chica que le lleva 25 cabezas a Polanski de altura. Una chica hoy debe tener Emmanuelle Seigner, calculo, no sé, 45 años. Y después vienen las últimas películas que para mí en gran parte son un problema.
Yo digo que está bien que Polanski no retome a aquellas historias fabulosas que él contaba en los años 60 y parte de los 70. Pero hay determinadas elecciones que me parece que no únicamente tienen que ver con Polanski, sino con otros directores. Cuando uno va teniendo muchos más años, muchos directores reposan en escritores clásicos. Entonces Polanski hace para mí una livianita versión de Oliver Twist, basada en Dickens. En lo personal, y les pido disculpas porque seguramente a muchos les gusta, a mí El pianista no me gusta, me parece que es la película que Polanski hace para ganar el Oscar que gana. Esa idea de cine de autor que no es imprescindible para disfrutar del cine, ¿no? Pero es un elemento esencial. A mí me muestra semejante academicismo estético como el del pianista y me pregunto, ¿dónde está Polanski acá, no? La podría haber hecho otro director y no Polanski, y sería lo mismo. Tiene escenas buenas, por supuesto, pero me parece todo sobrecargado en la película, ¿no? Como que todo está en campo, no fuera de campo. Polanski es un director de fuera de campo. Y este año se estrenó hasta ahora la última película de él, que se llama Un Dios Salvaje, basada en la obra de teatro de Yasmina Reza, con un cuarteto actoral bárbaro, ¿no? Bueno, el nazi de Bastardos sin Gloria, Jodie Foster, Kate Winslet y ¿cómo se llama el otro actor? Ahora me sale Forster, pero no es Forster. John C. Reilly. Es un excelente actor, trabaja en Boogie Nights, por ejemplo, de Paul Thomas Anderson, pero me parece una película, también una película cómoda, ¿no? Yo la veo y me parece que él no puede separarse ni por asomo del origen teatral de la película, del texto teatral. Es decir, cada actor, cada personaje tiene su show, ¿no? Su unipersonal. La historia es simple, qué sé yo. Dos padres que tienen que esperar que otros dos padres firmen una especie de declaración, perdón, porque el hijo de uno fue agredido por el otro. Y a partir de ese momento, entre cuatro paredes, transcurre todo en una casa la película, en la casa de uno de los matrimonios, surgen todas las miserias de estos cuatro, ¿no? En pareja o por separado, digamos. Pero antes de esta película, Un Dios Salvaje, que hasta ahora es la última, pero creo que está haciendo algo ahora Polanski. Me parece que es ambicioso lo que está haciendo, no puedo acordar qué es. Polanski hizo El escritor oculto, o El escritor fantasma, que es mucho más interesante, de Ghostwriter. Y yo cuando vi El escritor oculto, confieso que la vi con un poquito de miedo antes, ¿no? Me dije, ¿por dónde andará este tipo ahora? ¿Qué sé yo? Un pianista no me había interesado, Oliver Twist tampoco. En gran parte he visto mejores versiones de Oliver Twist en cine. Y me encontré con una película que me atrajo muchísimo, que en el texto que escribí traté de explicar de la manera más sucinta posible que no hay reglas unívocas para el cine. Vieron que muchos podemos decir, y hasta a uno se le puede escapar, el cine tiene que ser imagen, nada más, punto, ya está. ¿Por qué? O hay otros que dicen el cine tiene que ser puro texto. ¿Y por qué? Bueno, en estas dos corrientes o en estos dos ítems hay buenas y malas películas. En las películas de francés Éric Rohmer se hablan toda la película. Y esta es una película donde se habla toda la película. Salvo algún que otro momento donde Ewan McGregor va con el auto. O algún momento de intimidad. Pero depende siempre cómo escribas el texto, de tener a buenos actores, cómo transmitís un discurso que puede ser más que directo, subliminal. Y además esta película se agarra de las patas del cine de espionaje, del thriller psicológico, donde nada es lo que parece ser, donde todo es una cáscara, ¿no? Una
una fachada para encubrir al poder de la política, porque la sinopsis argumental también es elemental. El personaje de Ewan McGregor es contratado por el poder para corregir, primero leer y corregir unas memorias sobre un exministro británico, interpretado por Pierce Brosnan, que dejó terminadas, pero quieren que vuelvan a ser leídas y corregidas, un escritor que supuestamente se suicidó. Es decir, el personaje McGregor va a venir a reemplazar a otro, igual que en El Inquilino, que se los conté hace un rato. Con una diferencia: en El Inquilino, en aquella película del año 75-76, el personaje mismo que hace Polanski está metido dentro de una historia de paredes que escuchan, misterio, terror subliminal, cosa jodida, pegajosa, acosadora, ¿no? Y esto es cine espionaje, thriller psicológico, thriller político. Pero poco a poco, digamos, al personaje no le va a quedar otra que seguir metido en ese mundo. Lo que pasa es que, claro, descubre que en ese mundo, en una estupenda escena, va a descubrir que hay cosas pendientes que el escritor que supuestamente se suicidó, escondió. Fotos que harían mandar a la cárcel a varios políticos, a varios ministros ingleses. Esto es típico de Polanski. Yo cuando vi esa escena, y van a ver que Ewan McGregor agarra un cuadro, y descubre que atrás del cuadro hay como pegado un sobre. Y ahí hay una data fundamental que mandaría a la cárcel a muchos. Trelkovsky, en El Inquilino, corre un ropero y ve un agujerito que hay detrás del ropero, y mete el dedo y saca un diente. Es lo mismo, es la misma idea, que siempre hay algo oculto en el cine de Polanski. Se trate de una película como El Inquilino, que es de un género determinado, se trate de esta, que es de otro género. Entonces van a ver que acá el personaje de Pierce Brosnan aparece muy poco en la película, que es el político. Que quien va a cobrar importancia dentro de esos tejes y manejes que tiene la trama va a ser la esposa del político, que se va a quedar en el búnker con el escritor en un momento. Imagínense un búnker en un lugar paradisíaco, pero donde llueve 23 horas por día. ¿Y quién es, en todo caso, otro de los personajes fundamentales de la película? Es un personaje fuera de campo, es el escritor que supuestamente se suicidó. Eso es Polanski. Es un personaje fundamental al que nunca, ni una foto vamos a ver de él. Pero se va a hablar de Adam todo el tiempo. Adam dejó esto, Adam hizo esto, Adam hizo lo otro. Es decir, es un fantasma que va invadiendo otro fantasma. Es decir, un fantasma que ya no está y que va invadiendo a un escritor fantasma, que es el nuevo corrector del texto. Entrar en detalles me asesinarían ustedes, porque esta es una película que empieza así, después va así, así. Es una película de tiki-tiki, el fútbol, ¿no? El tiki-tiki que le gusta a Pagani, a Capa y demás. Tiki-tiki, va para los costados todo el tiempo. Pero a medida que va para los costados se va acercando al arco. Ahora, en ese arco veremos quién va a patear al final, después que le tiren el centro para que alguien haga el gol. Si va a patear el ministro, si va a patear la esposa del ministro, si va a patear el escritor fantasma, si va a patear el que supuestamente se suicidó, o si va a patear otro de los tantos personajes que aparecen acá. Después la charlamos la semana que viene. Gracias.